Bueno, a punto, son las 10 casi de la noche. Tengo aquí al perro que se lo ha pasado muy bien jugando. No se ve mucho por la espalda, pero si miráis las patas veis la magnitud del desastre. Realmente él se lo ha pasado genial, ha estado jugando con Solchi, persiguiendo no sé muy bien qué, y he tenido que ir a sacarlo de los matorrales. Así que ya veis cómo está el perrito. Si dejo a mi Satia así, pues ¿qué va a pasar? Que obviamente esto se va a quedar cada vez más enganchado y al final tendremos un problema. Aquí tenéis, este es el bifásico que voy a usar, es un bifásico nuevo y aquí tenéis todo lo que yo he sacado simplemente de la cola, así que voy a sacarlo. Esto no lo tenía preparado, así que no tenía todo el material preparado, simplemente he cogido la carda y he aceptado que son las 9, casi 10 de la noche y tengo ganas de descansar, no de peinar a mi perro, pero bueno, el perro es lo primero. Satia, tú te has divertido, pues asumir las consecuencias. Aquí estamos posicionando todo el material, por eso el perro está sentado. Vamos a por la parte de atrás. Pues aquí tenemos que repasar la cola y nada, dejarla bien limpia para que no se hagan nudos. Y ahora es un momento, como estáis viendo, realmente no cuesta nada sacarlo porque acaba de pasar, ya os digo, ha sido directamente a la mesa. Suerte de tener en casa una peluquería. Y aquí estoy, pongo el spray, cojo la carda y a cepillar para abajo. ¿Por qué para abajo? Pues porque así cae encima de la mesa o en el suelo, que es aún mejor. Porque todo lo que caiga encima de la mesa, el perro al moverse puede volverlo a enganchar. Ya veis, aquí tenemos un montón de hojas. Sí, es que se ha tirado dentro. Para cuando he ido a buscar al perro, ni lo veía. O sea, que imagináis, como cada año Satia ya cumple con la tradición de volverse verde un día. El año pasado fue peor porque fue bolitas, este año de momento son hojas. No sé, no entiendo por qué le gusta tanto volverse verde. Igual es que le gusta el Hulk, no sé, pero a mí no me gusta mucho. Es como muy tarde como para estar haciendo esto, pero por suerte está saliendo muy fácil, como podéis ver. Así que aquí simplemente cepillamos. Os he puesto todo el tiempo porque quiero que veáis que realmente esto no es tan difícil. Así que cuando un peluquero canino os pide que por favor cepilléis al perro, es esto a lo que nos referimos. Que el perro cuando venga hecho una lástima, como en este caso, mirad lo que acabo de volver a sacar y nada, he hecho 4 pasadas de cardas, que el peine simplemente es para sacar todas las hojas que me quedan enganchadas y así poder seguir cogiendo más fácilmente todas las hojas que voy sacando. Volvamos, pues nada, esta parece muy limpia. Voy a repasar un poco porque a veces cuando quitas las hojitas se quedan trocitos muy pequeños que algunos se ven a la cámara y otros no se ven muy bien. Así que simplemente, ya veis, simplemente cepillo para abajo, rasco un poco para abajo, intento no llegar a la piel y ayudarme con el bifásico que voy tirando. Ya veis, tampoco se necesita tirar mucho, el bifásico ayuda a que se rompa menos el pelo. Y aquí estoy, ya veis, no es difícil, es que acabo de pasar 3 veces la carga más o menos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y ya veis, ahí está bien llena. Ahora voy a tirarla al suelo y obviamente después del suelo hay que recogerlo porque si no este pelito va a recoger otra vez toda la cosita verde que hemos sacado. Satia, no te vayas, que te toca. Lo siento, es lo que tiene la diversión. Así que vamos a quitar esto, sacamos, salta, muchos trozos. Mirad en la mesa que hay un montón de trocitos. Y simplemente lo hago así un poco fuerte para que terminen de saltar y se vayan directamente al suelo o se vayan a la mesa. Ahora la limpio para que no se le enganchen las patitas. Nada, voy a repasar. Como veis, no había nudos porque el perro estaba perfectamente mantenido antes. Pero claro, es lo que tiene. Si te metes dentro de los matorrales, pues es lo que pasa. Mirad, tiene una pata hecha, la otra sin hacer y obviamente esta carita deliciosa, mirad qué verde que está. Pero bueno, nos vamos a atacar a ella, no os preocupéis que no va a caer parte de Satia sin quitarlo. Mirad, aquí tenéis lo que quito con el peine. Como veis, algo de pelo hay. Eso quiere decir que vamos a tener pérdida de pelo. Esto en un perro de compañía da igual. Aquí tiro el bifásico, que lo veis aquí. Y simplemente en un perro de compañía da igual, porque realmente que pierdas un poco de pelo, pues bueno, tampoco no hay ningún problema. Pero si es un perro de competición y menos en el top, esto no querríamos ni verlo ni hacerlo. Así que
por eso os decimos en los perros que son perros con poco pelo, que vigiléis, que intentéis mantener el pelo como, pues no dejando que el perro haga esto que acaba de hacer. El perro, mirad mi mano, cómo salta. Nos decía antes que saltaban cosas, pues aquí lo veis. Pues nada, tira un poco más delante, tapad la boca para que no se lo coma. Tampoco pasaría nada porque es un producto de peluquería para perros, con lo cual no pasaría tampoco nada, pero mejor no tirarlo, no fuera caso. Y nada, pues aquí veis, sacando, aquí como lo he sacado hacia afuera y queda arriba, pues nada, igual debería haber hecho primero la cabeza y después las patas, pero como habéis visto las patas están tan llenas que es que le tenía ganas a la pata. Y aquí voy a sacar el top que yo le he hecho, bueno, es la gomita. ¿Cómo no lo tengo preparado? Porque no tenía previsto hacer un vídeo a estas horas, a las 10 de la noche, pues nada, la rompo estirando, evidentemente aguanto, estiro bien la gomita y se rompe muy fácilmente porque es una goma realmente muy básica, así que nada, aquí lo tenéis, hemos quitado la goma y ahora simplemente spray y a cepillar hacia adelante para que salte todo fuera. Y nada, aquí tenéis yo aquí un viernes trabajando, quitándole todo al perro, pero vale la pena porque así no tendrá nudos y así se puede tener un perro bien mantenido. Y eso es lo que deberíais hacer en casa si resulta que tenéis un perro, que tenéis la desgracia que se os ha tirado por el parque en alguna cosa, algún sitio como el mío. Bueno, se ha tirado, digamos que lo ha hecho profesamente, ha estado buscando algún animalito, supongo, no sé qué ha pasado porque no lo he visto, simplemente no respondía y me he ido a buscarlo. La nariz no os la olvidéis porque evidentemente ha puesto la nariz por todas partes olisqueando, así que la nariz no te la puedes dejar. Y estoy haciéndolo hacia adelante, como veis saltan trocitos, estos son bolitas, ¿vale? Y nada, se tiene que quitar todo, tiro un poquito más, limpio bien, sobre todo porque si no limpiáis esa carda, todo lo que hay en la carda va a volver a ponerse en el perro. Ahora está limpia, ¿veis? Con el peine me ayudo y lo quito. Y ahora me queda ya solo una pata, casi estoy en el sofá, ya visualizo el sofá. Nada chicos, aquí compartiendo mi desgracia de hoy. Y ya veis, Satya está casi, me queda afrontar la parte final de la pata. Esta pata está realmente mal, como la veis, tiene un montón de verde. Vámonos, un poco de bifásico, levanto la patita y a cepillar. Aquí la veis, os la enseño bien para que veáis. Ahora cogeré la cardita. El problema es que yo esto no lo tenía preparado y claro, no tenía previsto ni el trípode ni nada y bueno, aquí lo hago porque voy a aprovechar, ya que ha hecho una tontería mi perro, pues nada, voy a aprovecharme y enseñaros cómo evitar que el perro tenga más nudos y cómo mantenerlo. Y esto es lo que os piden los peluqueros caninos, que cuando vuestro perro hace una trastada de este estilo, no dejéis 3 semanas hasta que vayáis al peluquero, sino que simplemente lo cepilléis, bifásico, cepillado, y quitar todo ese verde. Ya veréis, en total en el proceso tardé 12 minutos en limpiar incluido, así que ¿qué es? 12 minutos y así no tendréis problemas, el perro estará bien, no tendréis el riesgo de que nada de esto se quede enganchado, porque por aquí también pueden haber pues cosas que se enganchen y que hagan daño, como aquí veis esta astilla, esto podría clavarse. Mirad cómo está cayendo todo en el suelo, ya veis que en el suelo tengo una planta casi, bueno, un poco exagerada soy, pero bueno. Como veis hay mucho verde, aquí también no os olvidéis de la parte de abajo, simplemente ir cepillando hacia vosotros porque esto no lo veis pero salta, hay un montón de bolitas que están saltando y trocitos de planta que saco ahora mismo, así que nada, ya casi acabado, como veis, ya no se ve casi verde y nada, está a punto Satya para que cuando lo bañe este fin de semana pues esté mejor. Mirad aquí todo el pelo que ha enganchado este verde, este pelo se pierde, por favor mantenerlo. Si tenéis un perro de poco pelo, simplemente lo que tenéis que hacer es mantenerlo, evitar que se meta en un sitio como me ha pasado a mí, que simplemente estaba pendiente de otra cosa, no he vigilado al perro y aunque estaba al lado, no lo he visto hasta que ya ha sido demasiado tarde, que estaba moviéndose por el de esto, por unos arbustos. De hecho lo llamaba, no venía, no veía y al final me he tenido que ir al arbusto y encontrarlo para poder cogerlo porque realmente estaba olisqueando, no sé qué había, pero había algo mucho más interesante que yo. Y nada, aquí lo veis,
pata final, como veis es verde más pelo, así que lo que os decía, resumiendo, si no queréis perder pelo, mejor evitáis que el perro haga este tipo de cosas y simplemente tenéis que ir por todas las partes y ser muy concienzudos. Si levantáis al perro veréis estas partes más difíciles de entrar y aseguraros que está bien hecho. Como veis, está bastante bien hecho. Aún hay alguna cosita que quitar, que es lo que voy a quitar ahora. Estoy sprayando primero. Y nada, aquí terminar las patas, el interior de las patas, si levantáis al perro es como mucho más fácil y lo controlaréis mejor. Y aquí ya termino esta parte y ya casi me voy al sofá, lo estoy viendo. Estoy cansada ahora, veréis cuando me veáis la cara, porque sí, señores, me he grabado sin peinar y muy cansada después de toda la semana de mucho trabajo, porque esto no estaba previsto, simplemente ha pasado y he aprovechado la ocasión para que veáis que a los peluqueros también os pasan estas cosas. Aquí me tenéis con las chanclas de casa y mirad a mi perra que está debajo tranquilamente y ha caído encima todo el verde. Yo ahora estoy mirando pensando, no, Solchi, no te muevas, que si te mueves pillas el verde, quédate donde estás, no te muevas. Que nada, aquí tenéis todo lo que ha salido de mi perro y como veis es parte de pelo y parte no. Aquí tenéis a Solchi olisqueando tranquilamente, esperando. Ella no se ha metido, con lo cual no la tengo que cepillar, gracias a Dios, es solo un perro. Resumen, todo esto es lo que he sacado, el perro está limpio y ahora ya 10 minutos y todo fuera. Si esto lo dejáis y lo dejarais un tiempo, se hace nudos. Y ya lo sé, 10 de la noche no es lo que yo tengo ganas de hacer, es más, estoy sudando, pero es lo que hay que hacer. Así que ya sabéis mi truco para no tener muchos nudos y mantener al perro. Si tenéis preguntas, ya lo sabéis, aquí abajo. Y yo encantada de responderos sin ningún problema. Buenas noches, ahora sí que me voy al sofá. Bueno, chicos, eso era el sofá. Así que aquí me veis con Satya, que aunque le he puesto ahí 12 minutos, aún me quiere. Y evidentemente Di me quiere muchísimo y ella no le ha tocado porque es muy buena. Y aquí está el sofá. ¡Ay, qué bien!